Hola, ¿qué tal, profesores? Sean ustedes bienvenidos al cierre de curso Conocimiento y Práctica Docente, que forma parte del Diplomado de Fortalecimiento para la Docencia que ustedes han concluido de manera satisfactoria. La finalidad de este curso es que el docente incorpore en su práctica los principales términos epistemológicos para entender la naturaleza del conocimiento y con ello reflexionar sobre las implicaciones de enseñar y aprender en la era digital. A lo largo de la unidad 1 se abordaron dos conceptos principales, epistemología y conocimiento. La epistemología es una de las disciplinas fundamentales de la filosofía, que se dedica a reflexionar sobre cómo conocemos la realidad. Evalúa y legitima el conocimiento, es decir, indica cuándo alguno es adecuado para usarse, según el contexto, con precisión. En este sentido, nos ayuda a determinar si los métodos que empleamos para investigar son los correctos. En cuanto a la definición de conocimiento, retomamos la definición de Platón. Se trata de una creencia verdadera, justificada, es decir, un contenido mental sobre el que tenemos cierta adhesión, que remite a determinada realidad y del cual podemos dar buenas razones para su aceptación. Aunque esta definición ha sido discutida, podemos ver que ayuda a discernir sobre ciertos aspectos mentales como son las creencias, las falacias, las nociones, las impresiones, las sensaciones e intuiciones. En esta ocasión, en la cafetería planteamos diversas preguntas para reflexionar acerca de los diferentes tópicos que abordamos a lo largo del curso. En este caso, las preguntas fueron: ¿qué tipo de información suelen aceptar los estudiantes sin corroborar? ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer para saber si algo que nos han comentado o hemos visto en redes puede ser conocimiento? En la pregunta ¿qué tipo de información suelen aceptar los estudiantes sin corroborar? Elegimos tres respuestas que de alguna manera agrupan sus reflexiones. 1. Los jóvenes aceptan como información válida toda la que reciben por parte de sus profesores y de algunos adultos, es decir, de alguna manera creen en la experiencia. 2. Suelen aceptar y creer en la información digital sin de alguna manera verificar su validez. De hecho, la profesora Dulce María nos comenta que utilizan de alguna manera la información que está en la red para corroborar los conocimientos y la información que los profesores les dan. La segunda pregunta tiene que ver con las recomendaciones que ustedes harían para poder de alguna manera validar el conocimiento que los estudiantes encuentran en la red. Y una de las propuestas es enseñarles a investigar las fuentes confiables a través de la búsqueda de autores, de instituciones y de la búsqueda de páginas académicas. También el profesor Alejandro de Música nos dice que pueden investigar la naturaleza o fuente a través de la búsqueda de quién es el responsable de esa información. ¿Bajo qué autoridad lo publica? Y finalmente, la profesora Dulce María nos da algunos tips que ella de alguna manera ha construido a lo largo de su experiencia. Ella les proporciona de alguna manera algunos documentos y algunos repositorios como el RUA y también nos comparte algunos enlaces que podemos utilizar en nuestra práctica cotidiana. Durante el curso abordamos la evolución de la ciencia y vimos cómo esta implica una actualización constante para la tarea docente. La ciencia ha tenido un largo desarrollo cultural. Cada momento histórico ha contribuido con aspectos importantes a este tipo de pensamiento. Puede inferirse que se trata de un saber en constante cambio y el resultado de múltiples tensiones. Los paradigmas no son exactamente dogmáticos, sino susceptibles de ser discutidos, ampliados, rechazados
y superados por otros expertos que eventualmente generan nuevas teorías y postulados. Por lo mismo, puede verse que la ciencia no suele tener una estructura estable, fija e inamovible, sino que está en constante variación. El conocimiento científico está en permanente revisión, cuestionamiento, apertura y diálogo con el mundo. Esto afecta a todos los docentes, pues los conocimientos aprendidos durante la formación disciplinar pueden ser revisados, cuestionados, criticados y rechazados. El desarrollo de la ciencia no se detiene y los conocimientos que se imparten en clase tienden a ser perfectibles. Por lo mismo, es importante estar en constante formación, así como mantenerse abiertos a nuevas expresiones sociales, publicaciones científicas de su disciplina y tendencias innovadoras en la enseñanza. En un segundo bloque de reflexiones, planteamos una serie de preguntas. La primera, ¿qué conocimientos disciplinares se han transformado desde su formación inicial hasta la actualidad? Segundo, ¿qué descubrimientos relevantes se han incorporado a su disciplina de estudio? ¿Cómo aborda estos descubrimientos en su clase? La profesora María de Lourdes, de Ciencias de la Salud, nos comenta cómo se ha ido transformando su disciplina. Nos dice que ha habido muchos avances en genética hasta llegar a la fecundación in vitro e en vivo, que deja atrás la idea de que solo podemos reproducirnos mediante relaciones sexuales. También ha habido avances en el funcionamiento del sistema nervioso humano y su relación con el aprendizaje. El descubrimiento del genoma también ha permitido realizar avances en la ciencia, así como los avances en la nanotecnología y en la elaboración de prótesis a través de las impresoras, resultado de los avances en la informática relacionada con la medicina. En su clase nos comenta que muestra avances a los alumnos haciendo revisiones históricas, investigando la forma en que se hacían antes las cosas. La profesora Cintia Silva de danza hace una reflexión de cómo se han ido transformando los conocimientos disciplinares de la danza. Nos dice, hoy en día las escuelas profesionales de danza basan su didáctica en un estudio formal y consciente sobre la función anatómica, biomecánica, emocional y psicológica del cuerpo. Es decir, el movimiento se crea y se analiza de manera integral, por lo que el entrenamiento técnico ya no es lo más importante. En su clase, retoma cada una de las funciones sociales de la danza y a partir de esos hechos significativos para los estudiantes aborda su estudio, lo que le permite que todos sus alumnos participen en el acto creativo de la danza. Algunos como bailarines, otros como investigadores, otros más como técnicos teatrales, escenógrafos, vestuaristas, responsables de edición de audio y video. El profesor Jorge Alberto González de Informática y Computación nos hace un recorrido histórico sobre la evolución de los conocimientos disciplinares de su área. Nos dice que han sido muchos y muy variados los que se han experimentado, entre los cuales se encuentran los lenguajes de programación que son cada vez más sofisticados y algunos más didácticos. En su clase nos dice que tiene una unidad temática que aborda la metodología de solución de problemas computables, en donde espera que el alumno desarrolle habilidades para adquirir un pensamiento lógico matemático y algorítmico en el análisis y resolución de problemas computables mediante la elaboración de diagramas de flujo, comprobando la solución codificada a través de un lenguaje de programación. Durante el curso abordamos los diferentes tipos de ciencia, los clasificamos en formales y factuales y las definimos. También distinguimos campos científicos como lo social y lo natural. Y enfatizamos que cada ciencia tiene sus propios métodos. Así, mientras que la física, la química, la biología y las matemáticas buscan demostraciones empíricas, reflexionan estructuras de la realidad mediante teoremas o axiomas, emplean telescopios o validan repeticiones de eventos en laboratorios,
Otras ciencias como la economía diseñan modelos matemáticos para los flujos productivos o introducen tipos de ideales de las personas e instituciones tal como sucede en la sociología. Hablamos que la interacción entre docentes y estudiantes puede reflexionarse desde la psicología, la administración, la biología, la filosofía, las artes, la economía, la historia o la sociología, entre otros. Este amplio abanico revela la complejidad del fenómeno educativo. Así, se han construido saberes que intentan abarcar el conjunto de aspectos propios de la teoría y práctica educativa bajo los nombres de pedagogía o ciencias de la educación. La pedagogía no es un saber afanoso en señalar los errores de los docentes, directivos, estudiantes u otros participantes en los procesos educativos, sino que investiga aspectos como creencias, prácticas y generaciones de saberes involucrados en la educación. Esta disciplina admite que los docentes y estudiantes se involucren en un proceso complejo de interacción cuyo resultado óptimo es algún tipo de conocimiento útil para los participantes, así como para la comunidad en que ambos coexisten. Para ello es fundamental que los docentes tengan claro qué tipo de personas desean formar, qué tipo de prácticas y metodologías consideran adecuadas para ello, cómo es que sus conocimientos disciplinares contribuyen a la formación de tales personas, en qué forma asumen dichos retos y cómo retroalimentan tales saberes. Por lo mismo, la pedagogía no trata de dar reglas, sino que colabora para que los docentes y estudiantes construyan nuevos conocimientos. Finalmente, en la última unidad, la 3, abordamos la construcción del conocimiento a través de la docencia. Y es que los docentes construyen conocimiento al hacer investigación y publicar. También a través de la difusión de la cultura, pues hacen que los saberes sean accesibles más allá de los espacios académicos o de especialistas. Y al contrario, se conozcan fácilmente las innovaciones en diferentes campos como el arte, la sociología, la economía, la politología, la biología, la administración, la filosofía, la física, la innovación tecnológica y las matemáticas. La tarea esencial del profesorado para construir conocimiento es mediante la enseñanza. Ahí desarrolla ideas, fomenta la creatividad, la reflexión y la toma de decisiones con sus estudiantes, convirtiéndose así como el generador de conocimiento. Todo lo anterior acontece en entornos presenciales y virtuales, donde acompaña a los estudiantes para un acercamiento a sí mismos, al mundo y a la realidad. En el último grupo de reflexiones que propusimos en la cafetería, planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué estilo de enseñanza suelen emplearse en su disciplina y cuáles ejemplos de su práctica docente consideran que ha ayudado a que sus estudiantes aprendan mejor? Aunque las disciplinas son tan diferentes en su constitución y en sus métodos de enseñanza y aprendizaje, podemos de alguna manera retomar algunos elementos comunes. Nos comentaba la profesora Leticia Padilla que ella relaciona los contenidos con la realidad, que es una estrategia que le ha funcionado para que sus alumnos aprendan mejor. La profesora de psicología Carmen Crispín nos comparte que ella suele relacionar la teoría con la práctica. También el profesor Alan Javier nos dice que él plantea experiencias centradas en la experiencia del propio alumno, es decir, a través de prácticas de laboratorio, análisis de lecturas, formulación de preguntas e hipótesis, fomento a la investigación. El profesor de música Alejandro Inclán propone un trabajo muy particular, que es la exposición, luego el trabajo colaborativo con los estudiantes
y el monitoreo entre pares. El profesor de Historia del Arte afirma que los proyectos de investigación reafirman el aprender a ser, donde se desarrollan habilidades como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad, situación que le ha sido efectiva para que sus alumnos aprendan mejor. Finalmente, quiero cerrar este curso mencionando la importancia tanto para docentes como para estudiantes y creo que todos los humanos, que es importante en este siglo generar hábitos que nos permitan seguir construyendo nuestros propios conocimientos en forma constante y rigurosa, pero también con apertura, en forma autónoma y con un espíritu crítico. Gracias.